En el episodio de esta semana vamos a hablar de 3 cuestiones claves que, cuando las juntamos las 3, te llevan directamente a un estado de desconexión interna. Hablamos de empatía, el exceso de ella, hablamos de comparación, de este monstruo, ¿no?, que hace que constantemente nos estemos viendo reflejada en la carencia a través de los demás. Y la tercera pata, que es muy importante también, que es el masking. Luego lo vamos a desarrollar y hablaremos más sobre todo ello. Para acompañarte en este episodio, me parece importante poder compartirte también mi propio proceso, lo que he estado viviendo en los últimos meses, las conclusiones a las que he llegado, las tomas de conciencia y, sobre todo, qué podemos hacer a partir de ahora. ¿Cuál es el camino de reencuentro, ¿no?, del que siempre estamos hablando? Pues, ¿qué es lo que podemos hacer una vez ya somos conscientes de todo esto para volver a nosotras mismas? Y, evidentemente, poder volver a retomar las riendas de nuestra vida y colocarnos en el centro de nuestra vida, que para algo es nuestra. Así que empezamos con el episodio de esta semana. Lo primero, quiero contarte de dónde nace la idea de hablar sobre todo esto, porque, si te digo la verdad, digamos que en la planificación no estaba contemplado que hoy tratáramos este tema, ¿no?, de estas 3 grandes dimensiones: empatía, comparación y masking. Pero lo cierto es que este fin de semana, compartiendo conversación con una grandísima amistad, algo ha hecho clic y se han unido como muchas piezas que llevaban un tiempo pululando, y es como que de repente, ¡fla!, ¿no?, como si la venda hubiera caído y de repente todo ha empezado a cobrar muchísimo sentido. Probablemente podría decirte que todo esto empieza en septiembre del pasado año, donde yo sentí en lo profundo que había algo que en mí había dejado de tener sentido. Sentí que el camino que estaba tomando no era el que quería tomar. Sentí que había que hacer una reestructuración interna a nivel de negocio, porque la mujer en la que yo me estaba convirtiendo tras la maternidad y las tomas de conciencia a raíz de la maternidad, pues estaban llevándome a un lugar muy distinto del que partía. Y esto no es otra cosa que un proceso de crisis, ¿vale?, del que, bueno, pues tengo la suerte o la desgracia de conocer bastante, y que además yo soy la firme defensora de que toda crisis es una oportunidad siempre que uno se dé el permiso, y que tras esos estados de sufrimiento, de confusión, de dolor, uno puede tener la gran oportunidad de verse a sí mismo, de ver nuevos caminos, pero evidentemente siempre hay una fase en la que uno no tiene ni idea de nada, ¿no? Yo vengo de una época en la que es como, digamos que el leitmotiv es ya no sé quién soy, porque entre que ahora soy madre y que la idea del yo se está redefiniendo, y que a nivel negocio como que hay cosas que han dejado de tener sentido para mí, o que hay cosas con las que ya he dejado de identificarme de una forma tan férrea como me identificaba antes, hay como ese estado de vacío, que para mí es un vacío creativo y para mí es fundamental que uno se dé el espacio para ello. La forma en la que yo personalmente me he dado el permiso para estar en este espacio ha sido tener como un perfil más bien bajo, ¿no? No estar tan presente en redes, darme el permiso para dejar de publicar 1, 2 semanas si así lo necesitaba, implementar cosas nuevas, y siempre de fondo con la sensación de estoy perdida, porque eso sí, ¿no?, eso sí que ha estado ahí, sin saber muy bien cuál era la visión. En este camino, una de las cosas que han sucedido es que, y lo expongo porque tengo el sentir que muchas de las personas con las que yo trabajo, muchas de las mujeres con las que yo trabajo, son perfiles muy similares al mío, evidentemente, que resonáis con mi forma de ver el mundo o con mis inquietudes, ¿no?, que es una cosa que compartimos entre todas. Pues, como somos mujeres sensibles, muy sensibles, con una gran dimensión emocional no siempre validada, pero también somos mujeres muy autoexigentes y probablemente muy colocadas en el hacer. No vamos a juzgar eso, no voy a entrar en si es mejor o peor. Estamos muy colocadas en el hacer, es lo que hay. Pues evidentemente, cuando una se encuentra en una posición como esta, la tendencia es querer salir de ahí y colocarte en empezar a hacer, empezar a moverte, ¿no?,
para encontrar esa respuesta que en lo profundo tú sientes que te falta. Podemos aquí abrir el debate, abrir el melón de esta sensación interminable de nada es suficiente, aunque tengo que decir que en los últimos meses, especialmente, por ejemplo, cuando hicimos el retiro presencial, yo venía de, bueno, hacía ya como un par de años que no realizaba ningún retiro, porque en el último retiro sentí que de esa forma no. Y en cambio en el retiro que hicimos en marzo lo sentí como un sí rotundo. Y para mí ese sí rotundo implicó que esa sensación de constante insatisfacción no viene por ser una caprichosa, sino más bien por tener bastante claro el cómo queremos que sean las cosas, al menos yo, cómo quiero que sea la experiencia, qué es exactamente lo que quiero experimentar. Se podría ver como si fuera una necesidad de control. Yo no creo que sea una necesidad de control, yo creo que es tener una visión muy clara, que es una cosa que esto lo he visto después, ¿no? Y ahí es donde voy y por eso me parecía como muy importante hacer este episodio. La cuestión está en que retomando el hilo, en este hacer muchas cosas, pues he tenido la fortuna de poder relacionarme con distintos grupos de personas, ¿no? Que ir conociendo pues distintos perfiles, ¿no? Y demás. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que lejos de encontrarme más a mí misma, lejos de encontrar una respuesta dentro de mí, ha aparecido en escena estos tres jinetes, ¿no? Que son pues esta comparación, este exceso de empatía y este masking. Y esto ha generado que, insisto, lejos de encontrar más respuestas alrededor de quién soy, de lo que quiero, de cuál es mi visión, empezara a generar una adaptación a lo que yo suponía que tenía que ser. Darme cuenta de esto, y ahora lo voy a desarrollar porque creo que te puede interesar, ha hecho que empiece a plantearme si gran parte de la vida esto no ha sido ya así. Las cosas que me he perdido y las cosas que el mundo se ha perdido por intentar encajar en un espacio en el que no encajo y no pasa nada por encajar y está bien y es valioso no encajar ahí. Y qué liberador es y cuánta energía se puede llegar a desprender cuando desde tu verdad conectas con esta visión y le das espacio. Voy a desarrollar todo esto porque quiero hablar bien de qué es este exceso de empatía, qué es este masking, cómo se relaciona todo esto con esta comparación social, ¿no? Y cómo de importante es empezar a soltar el patrón para poder volver a ti. Pero evidentemente para poder soltar el patrón, una tiene que darse cuenta de que está en ese patrón. Cuando somos mujeres sensibles, autoexigentes y empáticas, porque digamos que el hermano de la sensibilidad o la hermana de la sensibilidad tiene que ver con la empatía, lo que acaba ocurriendo es que estoy tan fuera de mí, tan viendo al otro, tan generando una visión periférica de lo que yo supongo que se espera de mí, que empiezo a olvidarme de mí mismo, ¿vale? Entonces, sabemos que la empatía es una cualidad maravillosa que a pesar de que estamos todos biológicamente preparados para ser empáticos, lo cierto es que cuando hay alta sensibilidad, por ejemplo, o hipersensibilidad, hay muchísima más empatía de lo normal porque los receptores que tienen que ver con las neuronas de espejo que se encuentran aquí en la frente, pues están más activas, ¿vale? Y podemos leer cuestiones mucho más sutiles. Es una cualidad maravillosa siempre que esta cualidad no nos domine, siempre que sepamos cómo regularla, siempre que sepamos cómo no fundirnos con el otro o perdernos a nosotros de vista. Fíjate que llevo yo pues muchísimos años ya acompañando, trabajando en crecimiento personal, en mi propio crecimiento, mirándome dentro, cuestionándome, todas estas cosas, y a pesar de ello también he caído ahí. Entonces, pongo énfasis en esto porque, bajo mi punto de vista, todo lo que tiene que ver con la desatención del exceso de empatía está muy vinculado a probablemente heridas de la infancia o patrones de conducta pues consolidados en la infancia o primera adolescencia
o la adolescencia, perdón, o sea, primera o segunda infancia o la adolescencia, y que probablemente te haya llevado a asumir un rol de cuidadora o de salvadora o de apoyo, sobre todo desde la perspectiva emocional. Entonces, esta sensibilidad que viene innata y que está vinculada a la empatía, no deja de ser una forma de, ¿cómo lo diría? Una forma de derivar, de utilizar esta empatía, este exceso de sensibilidad, hacia una hipervigilancia emocional que te haga a ti sentirte que perteneces. Y aquí es donde aparece este segundo gran concepto, que es este masking, ¿no? Que significa, en su expresión más purista, ¿no? El ponerte una máscara, ¿no? El adaptarte, ¿no? De forma constante al otro, a lo que el entorno tú creas que te está demandando, para no incomodar, para no molestar, para no desentonar. Te voy a confesar que una de las cosas que yo he descubierto, y no lo he descubierto recientemente, o sea, no lo descubrí ayer, pero sí que me voy dando cuenta y me voy dando cuenta de cómo opera en todos los ámbitos de mi vida, es el decreto de no molestes. Entonces, no molestes tiene muchas implicaciones. No molestes implica no seas vista, no incomodes, no alces la voz, no aparezcas en redes. No molestes tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Esta es la mía, ¿eh? Cada uno tiene lo suyo. No incomodes, no existas, ¿no? Hay muchos mandatos. La cuestión está en que en esta adaptación, teniendo en cuenta estos mandatos y utilizando esta sensibilidad como forma de hipervigilancia emocional, como forma de canalizar esta necesidad de pertenencia, lo que acaba sucediendo es que tus necesidades reales o incluso tu visión particular de las cosas tiende a pasar a un segundo plano. Aquí, una cosa que yo me he cuestionado mucho y, bueno, que me la he cuestionado mucho, era si esto tiene que ver con la autoestima. ¿Es un tema de baja autoestima? ¿Es un tema de que no me quiero? Y es curioso porque personalmente yo no siento que no me quiera, yo me quiero mucho, pero sin embargo, existe la tendencia a la adaptación, a querer formar parte, ¿no? Reír gracias que a lo mejor pues, realmente no te hacen gracia, a suavizar las opiniones, a suprimir la incomodidad para adaptarte al otro, a callarte las cosas porque vaya a ser que el otro se ofenda. Todo esto em, tiene que ver con este masking y no es una cuestión de ser educada, sino es una cuestión de me desconecto de mí para encajar. Y evidentemente, lo que alimenta todo esto, lo que alimenta estos dos patrones del exceso de empatía, ¿no? Vinculado a esta hipervigilancia emocional para encajar, junto con este enmascaramiento de las necesidades o de la forma concreta de ver las cosas o de los... no, bueno, todos estos patrones adaptativos, está muy vinculado, pues, evidentemente, con el tema de la comparación, ¿no? Si yo estoy con la mirada más puesta fuera que dentro y estoy más vinculada o le doy más espacio a em, todo lo que hay fuera, ¿no? De cómo expresan las personas, cuáles son las opiniones válidas, cuáles son las formas de vestir válidas, los logros válidos, las ideas del éxito que realmente son, ¿no? Dejo de ver lo que para mí es importante, dejo de validar mi propia visión de las cosas. Simplemente, y lo pongo entre comillas porque ya sabemos que es una cuestión básicamente de supervivencia emocional, aunque esté operando desde lo inconsciente, em, simplemente para encajar y para ser validada y pertenecer. Por lo tanto, es como que inconscientemente este exceso de empatía, esta hipervigilancia de la que estamos hablando y este masking, ¿no? Enmascarar, lo que acaban desarrollando o lo que acaban siendo son estrategias que hacen que me aseguran mi lugar en el grupo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y aquí es donde viene la paradoja de esta historia. Es que la mayoría de veces, a pesar de que yo he doblegado mi yo, he doblegado mi comportamiento y todo, o sea, he generado este estado de hipervigilancia intentando adaptarme a lo que yo creo que el otro espera de mí,
suele suceder que me siento fuera de lugar. Siento que ese espacio no me pertenece. Siento que yo aquí no pinto nada. Y que además con una sensación de fondo de me estoy traicionando a mí misma porque esta no soy yo. Entonces, algunas de las señales que pueden ayudarte a saber si estás realmente atrapada, ¿no? en este ciclo de, bueno, ¿no? de estas tres grandes dinámicas, es, por ejemplo, si te sientes como muy agotada después de socializar. No me refiero después de estar en grandes grupos, ¿no? Porque aquí hay toda la carga de la sobreestimulación sensorial de la que hablábamos en el último episodio sobre los distintos tipos de sistemas nerviosos, sino esa sensación como de distensión, de qué agotamiento, como que después de socializar como que te quitas todas las máscaras precisamente y, ¿no? Pues ya está. Si, por ejemplo, te cuesta muchísimo saber qué es lo que te gusta o lo que no te gusta realmente, y esto probablemente es porque estás más fuera que dentro, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que me ha costado mucho, porque he estado mucho en este patrón y creo que todavía lo que pasa es que ahora hay la conciencia, ¿no? Es un poco que esa es la gracia. Es darme cuenta, sentirme como muy mal, juzgándome mucho a mí misma porque sentía que no tenía hobbies o que no tenía aficiones, hasta que me di cuenta de que mi gran afición o lo que a mí me encanta hacer es aprender sobre todas las cosas que comparto contigo. Y eso es mi gran hobby, mi gran afición, ¿no? Entonces, cuando empiezas a compararte y dices, ostras, esto no es válido porque no es lo que hace la gente normalmente, ¿no? Hay esta parte como de invalidación. Entonces, si te cuesta saber qué es lo que te gusta o lo que quieres realmente, puede ser probablemente porque estés ejerciendo esta comparación respecto al otro. Cuando te descubres adaptándote, ¿no? Al grupo, a la persona, a lo que... Eso es un poco complejo, tengo que decirte que es un poco complejo darte cuenta en el momento tal vez, pero sí que van sucediendo cosas como esta sensación de fondo de insatisfacción de quién demonios soy y qué es lo que estoy haciendo aquí interpretando este papel, ¿no? A veces hay esta parte, ¿no? Cuando hay mucho miedo de que los demás se enfaden contigo si dices o haces algo que tú quieres decir o hacer, pero pones más el foco en que el otro se enfade. Y aquí voy a poner la letra pequeña de que evidentemente que uno es corresponsable, o sea, hay una parte de responsabilidad personal en lo que uno dice, cómo lo dice, desde dónde lo dice, pero no entremos en infantilizar al otro, porque si al otro le ha sentado mal algo, en su adultez también está capacitado para expresar lo que le ha sentado mal. Y es importante que confiemos en esa capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder expresarnos, ¿no? Porque si no, lo que estamos haciendo es asumir lo mío y asumir lo del otro y me convierto en salvadora de todo el mundo. Y eso genera un desgaste como muy grande, ¿no? O, por ejemplo, algo que también es muy común es tener muy claro cómo se siente todo el mundo, saber leer muy bien a todo el mundo, pero no tener ni pajolera idea de cómo te estás sintiendo tú, porque estás tan desconectada de ti y tan pendiente de los demás que llega un punto en el que puedes leer a todo el mundo, pero no sabes cómo leerte a ti. Entonces, esto evidentemente no es para hacerse un diagnóstico, sino para que vayas empezando a reconocer como estas pequeñas pistas que te puedan ayudar a ti a darte cuenta de que tal vez estás en esta tríada, ¿no? De exceso de empatía, la comparación y el más que, ¿vale? ¿Cómo podemos salir de ahí? ¿Qué es lo que podemos hacer para volver al centro de nuestra vida, para recuperar las riendas de nuestra vida? Para mí, una de las cuestiones que ha sido muy clave y, y te parecerá una tontería, pero para mí ha sido un poco la clave, ha sido darme cuenta de que yo realmente jamás me desconecté de mi visión, jamás me desconecté de mi misión, tengo muy claro lo que hago, por qué lo hago, para qué lo hago, sé que me apasiona infinitamente, aunque haya podido entrar en periodos de queja, siento que tengo un buen autoconcepto y una buena autoestima, por lo tanto era como, por ahí no es.
Y ha tenido mucho que ver con darme el permiso para sentir. Y darme el permiso para sentir está muy vinculado a volver al cuerpo y a comprender o a dar espacio a lo que estoy sintiendo cuando estoy en adaptación. ¿Cómo es Alba? ¿Cómo eres tú cuando estás en un entorno de adaptación? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué no haces? ¿Qué no dices? ¿No? Luego, también ver el otro no tanto como esa persona que me está quitando algo, ¿no? O a la que me tengo que parecer, sino ver a la otra persona como un maestro. Esto las personas con las que trabajo, ya sabéis que siempre hago mención a esto, como si llevara una túnica blanca, ¿no? Si esta persona fuera mi maestro, ¿de qué me estaría hablando sobre mí? Esto que admiro de la otra persona, ¿lo deseo realmente desde la inspiración o desde la necesidad de ser aprobada por el otro, por la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay una parte que, porque todo esto no deja de ser mundo interno y está estupendo, hay una parte que te recomiendo infinito que lo pruebes. Pruébalo, no pierdes nada, que es darte el permiso para en entornos en los que tú sientas que son entornos seguros, darte el permiso para experimentarte sin esa máscara. ¿Qué pasaría si yo me diera la oportunidad de ver, de comportarme tal y como soy? Aquí puede suceder que tú, como hay mucho juicio, ¿no? A una misma, digas, es que yo ya no sé quién soy, no sé ni cómo soy. Y cuando una ya no sabe ni cómo es, porque está ciega a su propio poder personal, ¿vale? La mirada del otro, la mirada compasiva y amorosa del otro que te quiere, te apoya y te respeta, no de cualquiera, ¿vale? Sino de este tipo de persona, es increíblemente válida, porque y ahí viene lo potente. Esto lo compartí el otro día con con las personas que están suscritas a la newsletter. Tus fortalezas están ahí a pesar de que tú no las veas o las valides. Tu zona de luz, esa parte que tiene que ver con tu yo profundo, tu yo esencial, tu yo más expandido y que no tiene nada que ver con esa parte egoica, miedosa que pretende que te escondas en todo momento, eso está siempre disponible para ti. Eso está ahí. Y aunque tú no lo veas, aunque tú no lo valides, eso sigue estando ahí. Para que te hagas una idea de lo que estoy hablando. Tú imagínate que una rosa, una flor, se sintiera que es la flor más fea del mundo, ¿vale? El autoconcepto de la flor no, em, no enmascara o no tapa la belleza inherente a la flor, ¿vale? Y ahí es donde voy. Tú, por ser tú, tienes una belleza inherente. Que tú no la veas no significa que no esté ahí. Así que si te cuesta poder conectar con esta belleza que tú no ves, tal vez aquí la cuestión clave es ¿qué pasaría si me comportara de la forma elevada, bonita, que tienen las personas de mi entorno que me quieren y me acogen con todo lo que soy? Em, ¿Qué pasaría si me comportara desde ese lugar? ¿No? ¿Qué pasaría si si alineara mi yo, mi forma de expresarme, de ser, desde ese lugar? Yo lo probé, lo estoy probando, bueno, lo probé, parece como que no sea nunca así y no es verdad, ¿eh? Pero sí que hubo un día concreto, en una cuestión concreta, en la que me di mucho el permiso para estar ahí y ese día fue brutal porque todas las ideas, empezaron a haber un montón de ideas creativas, empezó como a fluir muchísimo la energía. Y esto es lo que quiero compartirte, ¿no? La importancia de salir de la comparación, de salir del exceso de empatía, porque nadie dice que no seas empática, de hecho, creo que va a ser imposible para ti que no seas empática, sino que esta empatía empiece contigo, que este amor empiece contigo, que tú seas la persona de referencia para ti misma y que puedas empezar a vivir desde tu verdad, porque al final de esto va esta historia, darte permiso para vivir desde tu propia verdad. Eso es lo que quería compartir contigo hoy. Y he creado un recurso gratuito nuevo. Es un pequeño test, un pequeño formulario que te ayudará a ti a saber cómo de conectado o desconectada estás contigo misma
y en función del punto en el que te encuentres, vas a recibir una serie de recursos u otros que te ayudarán a volver pues, a tu centro. Tienes el enlace a este recurso en la descripción de este episodio. Si me estás viendo el vídeo, pues aquí en YouTube, ¿no? En la parte de las descripciones. Y me encantará saber cómo se te ha colocado este episodio, qué te ha hecho sentir. Y bueno, como siempre, vuelvo lo antes posible. Espero que te haya resonado, que te haya ayudado a mirarte desde otro lugar. Yo te mando un abrazo fuertísimo, feliz siempre de poder compartir mis tomas de conciencia y descubrimientos contigo. Millones de gracias por estar al otro lado y lo dicho, vuelvo lo antes posible. Un abrazo muy, muy fuerte y que vaya genial. Chao.